¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque a nombre de TLC Asociados y TLC Magazine. Les damos la bienvenida. Hoy tenemos el tema los drones y los submarinos como aliados del comercio exterior a cargo del maestro Rubén Abdo Ascar Camacho. Bienvenido, maestro. ¿Cómo está? Hola, doctora, muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios, con el gusto de participar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, pues bienvenido. Vamos a leer la semblanza de, ya muchos de ustedes lo conocen porque, bueno, pues sabemos que es un apasionado del derecho marítimo y ya lo conocemos, ya ha estado en otros trueques. Y pues les platico un poquito su semblanza. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad La Salle, especializado en Comercio Exterior y Derecho Marítimo, y maestro en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEC, con 18 años de experiencia. Dentro de sus actividades profesionales destacan que es socio fundador del despacho jurídico Ascar Camacho Ramírez y Asociados, gerente de Trade Compliance en Mitsui de México, gerente jurídico de agencias aduanales NAT Global, Grupo EI, abogado en la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el despacho Morales, Heiser y Asociados, titular del programa de radio La Correcta Defensa en Materia Aduanera. También ha laborado tanto en la Administración Pública Federal como en las Administraciones Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanas y local de recaudación del centro del DF, en las jefaturas de devoluciones y compensaciones y de cobro coactivo respectivamente del SAT. Es consultor, conferencista y autor de diversas obras relacionadas con el comercio exterior y derecho marítimo, y también voy a aprovechar, también catedrático de Trade and Law College. Bienvenido, maestro. Bienvenido, ingeniero Enrique, también. Buenas tardes. Bueno, pues sin más preámbulo, les cedo el micrófono, maestro Rubén. Nuevamente, gracias, doctora. Bueno, con su permiso voy a compartir pantalla y vamos a platicar sobre este tema tan interesante. Primero que nada, quiero disculparme por lo lacónico de esta presentación. ¿Cómo se llama? Hubo mucha carga de trabajo, gracias a Dios, pero ello no va a mermar la calidad de la ponencia que ustedes se merecen. Ya podemos ver todos la diapositiva, todos podemos ver la presentación. Así es, ya lo vemos. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, nada más para complementar un poquito mi semblanza profesional, actualmente también me desempeño como director de la maestría en Derecho Marítimo y Derecho Portuario por parte del mismo CUEG. Y bueno, vamos a ver los drones y los submarinos como aliados del comercio exterior. Primero que nada, necesitamos checar cuál es nuestro territorio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Hasta dónde llega el territorio mexicano? El territorio mexicano tiene que ver con algo que nosotros los abogados llamamos el ámbito espacial de aplicación de la norma. Miren, es así de sencillo. Es de todos nosotros sabido que hacia el sur colindamos con Guatemala y Belice, donde no hubo mayor problema, hubo tratados bilaterales y hasta ahí, ¿cómo se llama? No hubo mayor inconveniente. Gracias, Vista Aramis, muchísimas gracias, bienvenidos. Y les comentaba, al este colindamos con el Golfo de México, el cual es la puerta de entrada al Océano Atlántico. Al oeste colindamos con el Océano Pacífico, el cual es el de mayor actividad económica hoy en día, y a lo largo de la historia lo ha sido, ¿de acuerdo? Pero bueno, no vamos a hacer ahorita ninguna remembranza histórica, vamos a enfocarnos en nuestro tema, y al norte es de todos nosotros conocido que colindamos con Estados Unidos. Miren, la frontera con nuestro vecino del norte ha sido un tanto cuanto complicada, ha evolucionado a lo largo de los años. Son 11, sí, de verdad, señores, 11 tratados internacionales los que regulan la delimitación fronteriza, tanto terrestre como marítima, entre estos dos países. Vecinos distantes, dijera el escritor brasileño Alan Reading en su obra homónima. Como pueden ver, aquí nada más hacemos una breve cápsula histórica. Cuando Nueva España, o al menos el territorio que hoy es México, se independizó, porque recordemos que la Nueva España abarcaba hasta Cuba,
Puerto Rico, Filipinas, ¿de acuerdo? Pero esos territorios de ultramar siguieron todavía bajo soberanía española. Cuando se independizó, lo que hoy conocemos como México, hubo un coqueteo por parte del gobierno estadounidense, ya lo había existido antes con el Imperio Español, en comprar los territorios del norte de la otrora Nueva España, hoy México. Y pues los dos gobiernos se negaron, tanto el español como el mexicano. Tan es así que con España se firmó, perdón, el tratado Adams-Onis, en donde se tomaba como frontera natural el río Mississippi, ¿de acuerdo? Y de igual manera tenemos bueno, esa delimitación donde se tomó en consideración al río Mississippi trajo controversias ya con el México independiente, porque resulta ser que tenían un mapa en donde decían, es que la Luisiana se la compramos a Francia, y parte de Texas, que estaba en jurisdicción mexicana, pues no corresponde, ¿de acuerdo? No les corresponde a ustedes, nos corresponde a nosotros, ya de antemano teniendo toda la intención de violar el tratado Adams-Onis. Ahora, cuando América Latina se independizó, nace un concepto muy interesante que se los voy a compartir en el chat, espero lo puedan ver. Déjenme ponerle para todos, disculpen si escribo en mayúsculas, y es el uti possidetis jure, que significa como seguí, sigo poseyendo, ¿de acuerdo? Uti possidetis jure, uno de los principios máximos del derecho internacional y del derecho del mar, como poseí, sigo poseyendo. Ok. Muchas personas, ahora sí que depende del enfoque, ¿no? Muchas personas podrán decir, pero Rubén, firmaron un tratado con España, no con México, que es el Adams-Onis. Sí, pero bajo el principio del uti possidetis jure, ese territorio fue el que yo heredé de la corona española y Estados Unidos lo debe de respetar. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, todos sabemos la historia. Se rentaron espacios a los estadounidenses para que llegaran a establecerse en Texas, la independizaron. 2 años después se hizo una entidad más de Estados Unidos y esa fue la gotita que derramó el vaso para que se declarara la guerra. Una guerra que fue declarada con una mentira por parte del presidente estadounidense James Knox Polk, quien necesitaba un pretexto para poder declararle la guerra a México, autorizado por el Congreso de la Unión. Su discurso comienza con una frase que marca la historia, que cito enseguida: sangre americana ha sido derramado en suelo americano, cuando en realidad México todavía no reconocía la independencia de Texas, ¿de acuerdo? Y es que soldados estadounidenses llegan a provocar a soldados mexicanos y autoridades aduaneras mexicanas. Cabe señalar que la molestia de los habitantes de Texas, que ya eran más estadounidenses que mexicanos, fue la regulación aduanera por parte de nuestro país. Eso ya no le gustó a los estadounidenses. Se declara la guerra, todos conocemos el resultado, no conformes con ello, pues bueno, parte de lo que era México y ahora se encuentra en Arizona, era la Mesilla, se vendió posteriormente y bueno, se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848 y ese tratado vino a darle nacimiento a 10 tratados más que delimitan no solo la frontera terrestre, sino también la marítima. Del lado derecho, como pueden ver, les estoy mostrando la frontera marítima entre México y Estados Unidos. Tiene que ver con el Golfo de México. Estos espacios poligonales que ven aquí, chicos, estos de acá, se supone son aguas internacionales, correctamente denominado alta mar. ¿Cuál es la regulación jurídica de la alta mar? Que cualquier embarcación puede llegar ahí, ¿de acuerdo? Con fines netamente pacíficos, para investigación, exploración y explotación de recursos vivos y no vivos, y para ello tenemos al tratado internacional más importante celebrado en la época contemporánea, tan solo después de la Carta de la ONU, y es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ¿de acuerdo? En lo sucesivo la CONVEMAR, ¿de acuerdo? Tan importante que se le conoce como la Constitución de los Mares. La referida CONVEMAR me indica que si hay un régimen en condominio, entiéndase cuando un espacio marítimo es compartido por dos o más estados, como lo es el Golfo de México, en donde compartimos este espacio marino, México, Estados Unidos y Cuba,
podemos ponernos de acuerdo a través de tratados bilaterales o multilaterales para poder explotar de manera equitativa y eficiente esta zona marítima que se encuentra en régimen de en condominio. Bueno, pues no sé si hayan escuchado la expresión el hoyo de la dona. El hoyo de la dona justamente tiene que ver con estas dos figuras poligonales. Miren, para palabras más, palabras menos, lo que el gobierno estadounidense hizo fue dinamitar una isla. Sí, es en serio lo que les estoy diciendo. Desaparecieron una isla que estaba bajo jurisdicción de México en esta parte del hoyo de la Dona, este primer polígono que estamos viendo aquí, para ellos trazar su delimitación marítima y señalar que son aguas internacionales correctamente alta mar. Pero fíjense bien, para que podamos ingresar a esa alta mar, tenemos tres caminos. Lo hago a través de espacio marino estadounidense, a través de espacio marino cubano o a través de espacio marino mexicano. El problema no es que yo llegue por México o Cuba, que va a ser más fácil y lo digo con todo respeto. En el caso particular de México, tenemos la paradoja de que la autoridad marítima se la pasa más tiempo en tierra que en la mar. ¿De acuerdo? Esto es básico para poder entender por qué los drones y los submarinos pueden ser aliados, no nada más en el comercio exterior, sino también en la seguridad nacional, de la cual vamos a hablar un poquito, porque va de la mano con las funciones de la aduana. Si yo llego o pretendo llegar por zona económica exclusiva estadounidense, entiendas espacio marino gringo, pues bueno, va a ser muy difícil que yo llegue por ahí. Quienes han tenido oportunidad de navegar y pretendamos llegar a territorio estadounidense, inmediatamente somos interceptados por la Guardia Costera y tienen la facultad legal de subirse al barco o de hacer libre plática, es decir, solicitar comunicación de barco a barco para preguntar qué es lo que estamos haciendo ahí, ¿de acuerdo? Qué queremos, a dónde queremos llegar y qué finalidad o qué intención tenemos en territorio estadounidense. Y obviamente cuando ellos se enteren de que queremos llegar a esto que es alta mar, lo cual se supone es patrimonio común de la humanidad, inmediatamente nos van a decir que nos retiremos. Si bien es cierto es alta mar, la realidad es que Estados Unidos es el mayor beneficiario de estas figuras poligonales. Todo eso está invadido por plataformas petroleras. Pero bueno, solamente lo comento para que entendamos mejor la importancia de los drones y de los submarinos, porque cabe señalar que ya el Golfo de México, cuando menos del lado estadounidense, está siendo patrullado por drones, cosa que en México todavía lo vemos muy lejano. Y para la economía número 15 del planeta, pues creo que no deberíamos de verlo así. Reitero, lo digo con todo respeto, ¿de acuerdo? Ahora, yo aquí replico las palabras del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien gobernó México del 1 de diciembre de 1952 al 30 de noviembre de 1958, en donde indicaba que más allá de las playas también había patria. Y esto es muy cierto. Como podemos ver en la presente imagen, les estoy mostrando, si se me permite la metáfora, el territorio marítimo mexicano, ¿de acuerdo? Nuestro territorio no es nada más la porción terrestre, abarca también una porción marítima y por supuesto una porción aérea que ahorita también vamos a estudiar. Correctamente, estoy hablando del espacio marítimo mexicano, también llamado por la Convemar Zona Económica Exclusiva. Recuerden, todo tiene que ver con el ámbito espacial de aplicación de la norma. La zona económica exclusiva llega a una distancia máxima de 200 millas náuticas. Una milla náutica equivale a 1852 metros, ¿de acuerdo? Contrario sensu a lo que pasa con una milla terrestre, la cual tiene una extensión de 1600 metros, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que pasa con la zona económica exclusiva de México? Nos vamos a encontrar una sorpresa, pero antes de llegar a ese punto, quiero comentarles cómo se divide esta zona económica exclusiva. Síganme, por favor, en la imagen. Vamos a encontrar esta parte de aquí que dice líneas de base. Miren, espero alcancen a ver mis manos. Mi mano izquierda representa la playa y mi mano derecha representa la mar. ¿Sale y vale? Cuando la mar sube y cubre la arena, estamos hablando de pleamar, el punto más alto de la ola.
Cuando baja la ola, estamos hablando de bajamar. En el punto más bajo de la bajamar, valga la cacofonía, es ahí donde se van a empezar a contabilizar estas líneas de base, también llamadas líneas de mensuración conforme a la Convemar. Y comenzamos con el primer espacio que forma parte de la zona económica exclusiva, que es el mar territorial, el cual abarca una distancia de 12 millas. Permítanme con sus preguntas, con mucho gusto las vamos a responder al final, ¿de acuerdo? Les decía que la importancia del mar territorial es que tiene trascendencia por lo que a navegación de cabotaje se refiere. Tenemos 4 tipos de navegación, fíjense bien: la navegación interior, la navegación de cabotaje, la navegación de altura y la navegación mixta. ¿Cómo se define cada una de ellas y en qué consisten? Bueno, pues tanto la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, así como el reglamento de la ley aduanera, me indican que la navegación interior es aquella que se lleva a cabo en aguas interiores. Y para entender lo que son las aguas interiores, yo necesito explicarte lo que son las vías navegables. Las vías navegables, chicos, no es otra cosa que todos esos cuerpos de agua susceptibles de navegación, ¿de acuerdo? Hablo de aguas interiores cuando estamos tratando sobre ríos, lagos, lagunas, esteros como los manglares, aguas subterráneas como los cenotes, canales como los de Xochimilco, que están en entredicho, tiene una regulación especial Xochimilco, pero quédate con esa idea, ¿de acuerdo? Y también las bahías, como la bahía de Acapulco. Una bahía siempre va a tener una figura de media dona, ¿sale y vale? Para darme a entender mejor contigo. Entonces, lo que está dentro de esa zona semicircular es la bahía y eso se consideran aguas interiores. Contrario sensu, de la línea de base que va de punta a punta de ese semicírculo o esa bahía, ya es zona económica exclusiva, empezando por el mar territorial, ¿de acuerdo? Ok, entonces, además de estas aguas interiores, tenemos a la zona económica exclusiva, que es el espacio marítimo de México. Y comenzamos con el mar territorial, disculpen ustedes. Mar territorial que llega a 12 millas, importante para la navegación de cabotaje. Explico: navegación interior, la que se lleva a cabo en aguas interiores, por eso en Valle de Bravo vas a encontrar una capitanía de puerto. Navegación de cabotaje es aquella que se lleva entre puertos nacionales sin salir de territorio nacional. Por ejemplo, yo salgo de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con destino a Salina Cruz, Oaxaca, y ahí me quedo. ¿Sale, vale? La navegación de altura será aquella que se lleve entre puertos mexicanos y extranjeros y viceversa. Por ejemplo, yo salgo de Manzanillo con destino a Shanghai, o tal vez un barco va a salir de Hong Kong con destino a Lázaro Cárdenas. Esta es una navegación de altura. Y tenemos a la navegación mixta, que va a abarcar 2 o más de las anteriores. Por ejemplo, con la siguiente ruta que te voy a indicar, yo salgo de Lázaro Cárdenas, Michoacán, llego a Salina Cruz, Oaxaca, a descargar y cargar mercancía, la cual tendrá como destino final el puerto de Veracruz. Pero para llegar a Veracruz, yo necesito salirme de territorio nacional para cruzar 2 caminos. O lo hago a través del Canal de Panamá, o lo hago a través del peligrosísimo Cabo de Hornos en Argentina. ¿Por qué es peligroso, Rubén? Por el oleaje tan alto que hay ahí, olas de 8 metros de alto. Tan es así que el pirata Henry Morgan alguna vez pronunció: quien no navega a la vela no es marinero. El Cabo, ¿sale, vale? El Cabo de Hornos. Entonces, desde el momento preciso en que yo estoy saliendo de territorio nacional, cruzo Canal de Panamá y ya llego al Golfo de México con destino a Veracruz, ahí estoy hablando de navegación mixta, ¿sale, vale? No lo confundan con navegación de cabotaje, porque miren, muchos dueños o fletadores de embarcaciones, parecido al arrendamiento, pero bueno, ahorita les explico lo que son los contratos de fletamiento. Muchas personas llegan a caer en ese terrible error. Y si bien es cierto, tienen un permiso de navegación de cabotaje expedido por parte de la Capitanía de Puerto como autoridad marítima que es, y en el momento en que se salen de territorio nacional a la zona económica exclusiva de Guatemala para cruzar toda Centroamérica, llegar al puerto de Colón en Panamá
y así poder cruzar el canal que se encuentra en ese país centroamericano y llegar al Golfo de México, ya no es navegación de cabotaje, ¿sale? ¿Vale? Ya es una navegación mixta y de conformidad con eso, es como debemos de solicitar nuestro permiso de navegación para que no se nos cancele y no nos vayan a multar, ¿de acuerdo? El mar territorial también me habla de un paso que pueden hacer las embarcaciones extranjeras y esto es el paso inocente. El paso inocente, para quienes son abogados, lo podemos entender mejor bajo el término de las servidumbres de paso. Para quienes no sean abogados, con mucho gusto les explico. Si todos vivimos en un edificio, eh, obviamente hay diferentes pisos y tenemos que subir escaleras, escaleras que son de uso común. Lógicamente yo voy a pasar por la puerta de tu departamento, ¿sale? ¿Vale? Pero eso no quiere decir que eso me haga dueño de ese pedazo. Es un área común. En el mar territorial, si bien es cierto, está destinado nada más a los nacionales, por eso es navegación de cabotaje. Aquí las embarcaciones extranjeras pueden cruzar ese espacio siempre y cuando lo hagan de manera ininterrumpida, rápida, enarbolando siempre el pabellón, es decir, izando su bandera para ver a qué nacionalidad pertenecen, que ahorita vamos a ver qué pasa con las banderas y los pabellones, ¿de acuerdo? Y siempre con usos pacíficos. Un submarino sí no puede circular por mar territorial a menos de que estemos hablando de un submarino mexicano. Oye, Rubén, ¿y los drones marinos pueden navegar por mar territorial? Sí, siempre y cuando también sean mexicanos. ¿Hay drones marinos? Claro que los hay. Ahorita voy a enseñarte unas imágenes y vamos a ver la regulación jurídica que tienen. ¿Sale, vale? Paradójicamente, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos se vio más adelantada que la propia Ley de Aviación Civil, por lo que a la regulación de los drones se refiere, pero ahorita con mucho gusto te lo voy a explicar, ¿ok? Luego del mar territorial vienen otras 2 semillas que conforman la zona contigua. La zona contigua, como lo ves aquí en la imagen, va de la milla número 13 a la milla número 24. ¿Sale, vale? Mira, la Convemar me dice que la zona contigua en realidad está destinada para inspecciones fiscales y aduaneras. Tú y yo sabemos perfectamente bien que cuando las aduanas pertenecían al Servicio de Administración Tributaria, no tenían competencia para fiscalizar a bordo de una embarcación. O sea, no se podían subir un barco. ¿Sale, vale? Para poder revisarte. Ya tenía que llegar el barco a tierra para que entonces la autoridad aduanera pudiese llevar a cabo sus facultades de comprobación. Una vez que las mercancías fuesen descargadas del buque, ¿sale, vale? La autoridad aduanera en ese entonces no tenía competencia para subirse a los barcos. Ahorita ya con el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en lo sucesivo el RIANAM, la autoridad aduanera ya se puede subir a los barcos. Así, Rubén, no me digas, ¿y por qué la autoridad aduanera no lo ha hecho? Miren, también lo menciono con todo respeto, porque no saben cómo hacerlo. Ellos dicen, ¿qué hago? Levanto una orden de visita domiciliaria, levanto una orden de verificación de mercancía en transporte, nada de eso, ¿sale? ¿Vale? Simple y llanamente a ver qué nombre le pones, pero tú tienes la facultad conforme a la Convemar y al RIANAM, armonizado con este tratado internacional llamado la Constitución de los Mares, para poder fiscalizar a bordo de un barco. ¿Sale? ¿Vale? ¿Qué nombre se le puede poner? No sé, por ejemplo, el acta circunstanciada de hechos sobre inspección de buques o tal vez, ¿cómo se llama? Una orden de fiscalización u orden de revisión a bordo de una embarcación, ¿sale? ¿Vale? Son humildes opiniones que estoy externando pensando en voz alta, ¿sale? ¿Vale? Pero aquí a lo que quiero llegar es que fíjate la gran paradoja que se tenía cuando las aduanas pertenecían al SAT, de que la zona contigua, al menos en México, no estaba cumpliendo su función de fiscalización aduanera y fiscal, valga la redundancia, ¿sale? ¿Vale? Ahora, la zona económica exclusiva, no te confundas, la zona económica exclusiva va de la milla 1 a la milla 200. Claro que va a abarcar mar territorial y zona contigua. La zona económica exclusiva llega, insisto, a una distancia máxima de 200 millas náuticas, ¿de acuerdo? Ahora, Rubén, fíjate que he visto barcos con bandera china y bandera japonesa que están pescando en nuestra zona económica exclusiva. ¿Qué están pasando? ¿Se están robando nuestros recursos vivos y no vivos? A ver, vamos a dejar unas cosas en claro. En el mar territorial,
aquí donde está la flecha de mi ratón, ahí nada más los mexicanos podemos pescar, navegar y hacer exploraciones científicas. Nada más los mexicanos. Y por supuesto transportar mercancías vía navegación de cabotaje. Ya de la milla número 13 hasta la milla número 200, que es parte de la zona económica exclusiva, claro que embarcaciones extranjeras podrán venir a pescar. Y es que mira, aquí hay una trampita en el momento en que se estuvo negociando la Convemar. Cabe señalar que países como Estados Unidos no forman parte de este tratado porque no les convenía. Ellos se siguen rigiendo por las 4 convenciones de Ginebra, que en su momento, en la década de los 50, nacieron y regularon el espacio marítimo. Me hablaba de un puro mar territorial de 12 millas náuticas, y ya de la milla 13 en adelante era alta mar. ¿Sale, vale? Pero países como México y Chile levantaron la voz diciendo, no, discúlpame, yo tengo muchísimos recursos pesqueros y no pesqueros como los minerales y los hidrocarburos, los cuales yo bien puedo aprovechar. Bueno, pues naciones, te reitero, como Estados Unidos dijeron, yo también quiero aprovecharlo. A final de cuentas, la mar es patrimonio común de la humanidad. Por eso tardó tanto tiempo en nacer la Convemar y no se diga su entrada en vigor. Porque si bien es cierto, se firmó, bueno, se abrió su firma, perdón, en el año de 1982, esta entró en vigor hasta el 14 de noviembre de 1994. ¿Por qué? Porque de conformidad con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en lo sucesivo, la Convención de Viena de 1969, que me señala que los tratados internacionales van a entrar en vigor de conformidad con el propio texto que se señala en los mismos, es así que la Convemar señaló una condición suspensiva bajo este sentido. Cuando el Estado número 100 lo haya firmado y ratificado, es ahí cuando va a entrar en vigor la Convemar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, la autoridad competente, en el caso de México, la CONAPESCA, Comisión Nacional de Pesca, que pertenece a la SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, debe de expedir una declaratoria de excedentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si estamos hablando de atún aleta amarilla y camarones Quinapan, y se alcanza a cubrir la demanda interna, pero también hay excedentes de esas especies marinas para que embarcaciones extranjeras las puedan venir a pescar, sin problema lo pueden venir a hacer previa declaración de excedente que haga, te repito, la CONAPESCA, ¿sale y vale? Y lo mismo pasa en otras partes del mundo como en España. En España, la autoridad competente para emitir ese documento es la Secretaría del Mar, ¿sale y vale? Por eso también en zona económica exclusiva española vas a encontrar embarcaciones con pabellón alemán o pabellón francés que estén pescando ahí, ¿sale y vale? Ok, ahora, como puedes ver, pues esa zona económica exclusiva ya no es tan exclusiva, ¿sale y vale? Por el ingreso de los extranjeros, pero es por las razones que te comenté. Ahora, tenemos una sorpresa. Fíjate que abajo también es territorio mexicano y me refiero a la plataforma continental. ¿Sale y vale? La Convemar es clara al decirme en su artículo 75, si no me falla la memoria, que todo estado ribereño, sinónimo de país que tenga salida a la mar, cuente con una plataforma continental amplia, sinónimo de extremadamente rica en recursos vivos y no vivos, como es el caso de Nueva Zelanda, Australia, México, Brasil y Chile, la extensión marítima y la jurisdicción de la plataforma continental va a llegar hasta las 350 millas náuticas. Ojo, nada más lo de abajo, la plataforma continental, y ahí caemos en una paradoja. Fíjate bien, en la imagen, milla número 200, tenemos un barquito rojo que ya está en alta mar en estricto sentido de derecho, ¿sale y vale? De la milla 201 en adelante ya es alta mar, ¿sale? O sea, las mal llamadas aguas internacionales. Eso no quiere decir que no haya jurisdicción. Claro que ningún estado puede reclamar jurisdicción ahí porque es patrimonio común de la humanidad, pero abajo me dejas desprotegido, porque yo, México, tengo una ganancia de 150 millas náuticas extra. Entonces, ¿cómo es posible que arriba quede un huequito cuando abajo
¿cómo se llama? Tengo jurisdicción y arriba me lo dejas desprotegido. Aquí lo que México debería hacer es reformar su constitución, empezando por el artículo 27 constitucional, que no nada más me habla del dominio de tierras y aguas, sino de la integración del territorio mexicano, y también los artículos 42 y 43 de la misma Carta Magna, que me hablan también de la composición del territorio mexicano y tomarle mayor seriedad a nuestra porción marítima. Pero para que México no caiga en una responsabilidad internacional, ojo, aquí no debemos reclamar jurisdicción. Aquí lo que México debería de hacer, en mi humilde opinión, es algo que hizo Chile y le dio nacimiento a una figura denominada mar presencial. Ok, Chile, al igual que México, como te lo comenté, también tienen una plataforma continental amplia. En esas 150 millas extra que se tienen de ganancia hacia arriba, Chile no reclama soberanía alguna, pero sí reclama o hace valer un derecho de preferencia para que ellos sean los primeros en navegar, transportar, explorar y explotar recursos ahí. Y eso es lo que México debería de hacer, ¿sale y vale? Ya lo que está fuera del territorio nacional se va a considerar como alta mar. Te platico rápido una cosa. Rubén, fíjate que fui a Capitanía de Puerto porque lamentablemente el barco en el que yo iba fue asaltado por piratas y me dicen en Capitanía de Puerto los marinos que no pueden hacer nada porque ya están en alta mar y ahí no tienen jurisdicción. Completamente falso. El artículo 111 de la CONMEMAR me habla del derecho de persecución. Si un barco pirata ataca y comete delitos en zona económica exclusiva mexicana, el barco de la Secretaría de Marina, como autoridad marítima que es, debe de perseguir ese barco pirata. Si se va a alta mar, claro que tiene plena facultad para poder perseguirlo y detenerlo en alta mar. Eso sí, el artículo 111 de la citada CONMEMAR me indica que esa persecución tiene que ser ininterrumpida. ¿Sale y vale? Caso contrario, pues ya hay un vicio de procedimiento que los piratas pueden hacer valer muy bien y pues el Ministerio Público no tendrá oportunidad de integrar debidamente su carpeta de investigación, el fiscal de aquí de México. ¿Ok? Esto por lo que se refiere al espacio marítimo mexicano. ¿Sale y vale? Ahora, el espacio aéreo. Vamos a estudiar un poquito sobre ellos. Aquí hay otro tratado internacional que interviene porque también el cielo es espacio común de la humanidad. Y te estoy hablando de la Convención sobre Aviación Civil Internacional, en lo sucesivo la Convención de Chicago de 1944. ¿Sale y vale? ¿Qué me establece la Convención de Chicago de 1944? Algo muy sencillo, ¿sale? Del suelo 20,000 pies hacia arriba, ahí los estados vamos a ejercer jurisdicción. Rebasando el 20,000 pies, discúlpame, te dije millas, rebasando los 20,000 pies, ya estamos hablando de un espacio común a la humanidad, espacio aéreo internacional, palabras más, palabras menos, ¿de acuerdo? Y ahí ningún estado puede reclamar jurisdicción alguna, y al igual que el alta mar, tiene que ese estado eh, navegar ese espacio aéreo de manera pacífica. ¿Sale y vale? Y respetando lo que señalan diversos tratados internacionales, empezando por la citada Convención de Chicago de 1944. ¿De acuerdo? Rubén, ¿es verdad que todo tipo de dron debe de contar con un permiso especial de la autoridad? Eso es correcto, ¿sale? Y ese permiso te lo va a expedir la Dirección General de Aeronáutica Civil, y todo dron, señores, todo dron tiene que estar inscrito en el registro aeronáutico mexicano, así como toda embarcación tiene que estar inscrita en el registro público marítimo nacional. ¿Sale y vale? Pero Rubén, no es mía, es fletada. Parecido al arrendamiento, ¿sale y vale? No importa, tiene que estar inscrito. ¿Qué es el contrato de fletamento? Brevemente te platico para que estemos todos en la misma sintonía y entendamos mejor al derecho marítimo. Tú y yo sabemos perfectamente bien en qué consiste un contrato de arrendamiento. Si yo soy el dueño, me voy a llamar arrendador,
y tú vas a rentar un bien mueble o un bien inmueble, ¿sale y vale? El contrato de arrendamiento no existe nada más para los bienes inmuebles, aplica para los dos, ¿sale y vale? Para los amigos que no son abogados, con mucho gusto les explico. Bien mueble del latín mobilis motus, que quiere decir que se puede mover por sí mismo o a través de una fuerza de tracción externa, una pluma, un cuaderno, un coche, un barco, un avión, ¿sale y vale? Y hablamos de bienes inmuebles, del latín immobilis immotus, que no se puede mover. Te estoy hablando ahí de un terreno, una finca, una bodega, un edificio, una casa, un departamento. ¿Salí, vale? Los barcos, Rubén, están anclados. Espérate tantito. Ahorita te explico qué pasa con los barcos. ¿Sale? Para poder entender la regulación de los drones y de los submarinos. ¿Ok? Perfecto. Me queda claro que el arrendatario, el que va a usar ese bien mueble o inmueble que es de mi propiedad, me tiene que pagar una renta. En los barcos no se celebran contratos de arrendamiento, porque toda navegación, tal cual lo señala el artículo 75 del Código de Comercio, me indica que se van a reputar actos de comercio. Dicho lo cual, yo no puedo celebrar un contrato civil en una cuestión que es netamente comercial, como lo es la navegación y o el transporte marítimo de mercancías por agua, que es el término que utiliza la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Lo que celebramos es un contrato de fletamento, en donde yo, Rubén, el dueño del barco, te voy a fletar a ti uno de mis barcos, ¿sale y vale? Yo me voy a llamar fletante. Voy a poner a tu disposición ese barco para que lo puedas utilizar para pescar, para transportar personas, para transportar mercancías, ¿de acuerdo? Y tú en tu carácter de fletador vas a utilizar ese barco bajo los términos y condiciones que hemos pactado en el contrato de fletamento y me vas a pagar un flete. Ojo, el flete que me vas a pagar no es, ¿sale y vale? Por transporte de nada, es por el uso de la embarcación, ¿sale y vale? Eso es un contrato de fletamento, parecido al arrendamiento, pero ya te expliqué las razones por las cuales no son lo mismo. Rubén, no es cierto. Fíjate que estoy viendo aquí la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y me habla del contrato de arrendamiento a casco desnudo. Miren, chicos, bajo mi punto de vista, es incorrecto que se llame así. Debería de decir contrato de fletamento a casco desnudo. Sin embargo, la propia Ley de Navegación y Comercio Marítimos señala, para evitar cualquier malentendido que se puede traducir en incertidumbre jurídica, me dice que indistintamente, si tú te refieres a arrendamiento o fletamento, se van a entender como sinónimos. ¿Sale y vale? Ahora sí, vamos a ver qué pasa con estas imágenes que estamos viendo acá. En el margen superior izquierdo tenemos a un barco, en concreto de los llamados buques portacontenedores, muy conocidos por todos nosotros, ¿verdad? El 90% del comercio internacional se traslada por vías navegables, ¿sale? A la derecha tenemos un submarino, ok. ¿Qué es un submarino? Una embarcación. Rubén, ¿cómo te atreves a decirme eso si está bajo el agua? Vámonos a la fuente primaria, que es la ley, y en este caso quiero checar contigo la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en su parte conducente, ¿ok? El artículo 2, te repito, de esta Ley de Navegación y Comercio Marítimos me indica, me señala, perdón, diversas definiciones para poder comprender mejor la ley. En su fracción cuarta me indica lo que es una embarcación. Si te fijas, dice toda construcción diseñada para navegar sobre o bajo las vías navegables. ¿Ok? Entonces, bajo el supuesto de que será un bien mueble diseñado para navegar sobre o bajo las vías navegables, claro que un submarino, efectos de la ley mexicana, será considerado una embarcación. Y México no es el mismo que, no es el único país, perdón, que le da este tratamiento jurídico, ¿eh? Diversas naciones le dan a los submarinos el trato de embarcación, porque a final de cuentas estás navegando tanto bajo el agua como sobre el agua. ¿Salí, vale? Rubén, comentaste hace un momento que en el mar territorial los submarinos no pueden ejercer el derecho de paso inocente. Eso es correcto, pero hay una excepción. Si el submarino sale a superficie, o sea, se alcanza a ver al submarino y enarbola su pabellón, o sea, iza la bandera,
quiere decir que está respetando con lo que señala la CONVEMAR y está pasando de manera ininterrumpida por este mar territorial mexicano y en son de paz. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está mostrándose y además están volando pabellón. Una embarcación que no tenga pabellón, o sea, término marítimo de la bandera, se va a presumir, salvo prueba en contrario, que se trata de una embarcación pirata. ¿Ok? Ahora, en el extremo izquierdo tenemos a un dron. Quise tomar esta imagen de un dron que está dentro de un almacén porque como tú y yo sabemos, los drones no nada más sirven para grabar y tomar fotografías, también sirven para transportar mercancías, ¿de acuerdo? De cualquier peso dependiendo del tamaño de los drones. Hay drones que llegan a pesar más de 25 kilos, que son los más grandes que hay, sin embargo tienen la fuerza para poder llevar y transportar consigo mercancías que lleguen a pesar lo triple o 5 veces más que lo que pesa el propio dron. En varios países seguramente has tenido la oportunidad de visitar Nueva York, San Francisco, Sao Paulo, que está invadido de helicópteros y de drones. Va a ser muy común que veas drones con cajas, porque ya tienen a dónde llegar. En México apenas estamos en pañales para explotar este mercado potencial. Oye, Rubén, es que me preocupa que un hacker pueda pues tergiversar el destino final de ese dron y que la mercancía no llegue a donde deba de llegar. Bueno, como todo, chicos, hay que poner candados cibernéticos. ¿Sale, vale? Claro que la tecnología no va a estar exenta de la delincuencia y es aquí donde necesitamos a los drones, tanto aéreos como marinos, como aliados del comercio exterior y no se diga los submarinos. En el margen inferior derecho estamos viendo un buzo con un dron marítimo. Oye, yo no le veo forma de dron. Mira, tenemos diversos modelos. Este que está aquí de color naranja es un dron patrulla, los que utiliza la Guardia Costera estadounidense para patrullar, valga la cacofonía, su zona económica exclusiva, sobre todo el Golfo de México, que está comprobado, tiene más reservas petroleras que el llamado Golfo Pérsico, llamado así en honor a la civilización persa que se estableció en la península arábiga. Comenzaron en lo que hoy es Irán, ¿sale, vale? De hecho, la República Islámica de Irán, todavía en la década de los 70, se llamaba Persia. Y aquí en México, en Cuernavaca, llegó a vivir después de un exilio político presionado por Ayatollah Khomeini, quien fue el protagonista de un estallido, de una guerra civil en Irán. Aquí estuvo viviendo en Cuernavaca. Se fue a Estados Unidos de viaje, pero el gobierno de aquel entonces, de José López Portillo, ya no le permitió la entrada por temor a que terroristas pudiesen, o tal vez personas no afines al Shah de Irán, como se le llamaba al rey de Persia, todavía en aquella época, pues pudiesen afectar al país. ¿Sale, vale? Del lado izquierdo estamos viendo un dron de color amarillo. Estos drones que tienen lamparita están destinados para investigación, ¿sale, vale? Pueden grabar, pueden tomar fotografía, pueden grabar sonidos, no nada más imágenes. ¿Ok? Este rojo que está acá me encanta porque es un dron de los llamados mixtos. Puede estar sobre el agua, bajo el agua, pero también puede volar. Está muy interesante ver la clasificación arancelaria de cada dron, ¿verdad? Pero bueno, no me quiero meter en un tema que yo no domino. Yo no soy clasificador arancelario y la verdad sí estoy en pañales en eso. Yo como abogado te podré dar las bases de clasificación arancelaria, pero clasificar es un arte y eso hay que dejárselo, por favor, a los clasificadores. Ahora sí que zapatero a tus zapatos y fracciones arancelarias con la persona que sabe, ¿de acuerdo? Este blanco que estamos viendo acá es nada más un dron que puede navegar sobre las vías navegables y también puede volar. A diferencia del dron rojo, este sí no se puede sumergir bajo el agua, ¿sale y vale? Solamente sobre la mar, como si fuese un barco, y puede volar. Si te fijas, incluso tienen aquí unas especies de esquís acuáticos para que el dron pueda acuatizar o amarizar. Para darme a entender mejor contigo, y disculpa si es la expresión incorrecta, pero quiero ser muy claro con todos ustedes, para que pueda aterrizar en agua. ¿Sale? Pero los términos correctos son acuatizar y amarizar si estamos hablando de mares y otras vías navegables. Ahora, ¿qué pasa con los drones? En el siglo XXI, que es el siglo de la tecnología, ya todo está muy robotizado.
necesitamos en México contar, al menos en mi humilde opinión, con diversas reformas legales para que hagan posible una eficiente vigilancia y operación en nuestras aduanas y en nuestros puertos. Muchos de nuestros puertos son de altura, lo que se traduce en aduanas de tráfico marítimo, como lo son Altamira, Veracruz, Coatzacoalcos, Mazatlán, Salina Cruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, por mencionar algunos. ¿Sale, vale? También aquí una gran desazón que te puedo comentar es que hay más aduanas fronterizas, ¿cómo se llama? Del norte, a un total de 19, que aduanas marítimas, que son nada más 17. Fíjate cómo, por desgracia, desde 1824, México cometió, dijera el doctor Raúl Cervantes Ahumada, el imperdonable error de darle la espalda a sus mares, que también aquí, recordando palabras de un capitán de la Marina, desgraciadamente no recuerdo su nombre porque amerita que lo conozcamos, y él dijo lo siguiente: México por más que quiera no le puede dar la espalda a los mares, ¿sale, vale? Porque si se voltea de un lado va a quedar de frente al Golfo de México y de espaldas al Océano Pacífico y viceversa. O sea, por más que quiera, México no puede negar su naturaleza marítima. Como pequeño breviario cultural, tú y yo sabemos que México está dentro de los 20 países más extensos del planeta, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Pero fíjate que México es más mar que tierra, ¿eh? Es decir, la zona económica exclusiva de México, tanto del lado del Pacífico como del lado del Golfo, en suma, estamos hablando de un total de poquito más de 4 millones de kilómetros cuadrados. O sea, ¿cómo se llama? Como puedes ver, la mar es lo doble de la porción terrestre mexicana, ¿sale, vale? Entonces, ¿dónde está la importancia que debemos darle a nuestros mares? Aquí vamos por partes. ¿Qué tiene que suceder, Rubén, para que los drones y los submarinos se conviertan en aliados del comercio exterior? Vamos, no me queda claro tu punto de vista. No me queda claro lo que me quiere entender con eso. Como para qué México necesita submarinos si somos un país de paz, no un país de guerra. Miren, chicos, no es necesario que se tenga una guerra o que seamos un país belicoso para tener submarinos. Chile no es un país que sea característico de ser un país que esté en guerra constantemente y sin embargo tiene submarinos, ¿de acuerdo? México, a pesar de contar con una de las fuerzas armadas mejor preparadas y mayor equipadas de América Latina, desgraciadamente no podemos presumir ni de portaaviones ni de submarinos. Contrario, Censu, a lo que pasa con Chile, Argentina y Colombia. Nada más que, y Brasil, perdón, Brasil y Argentina sí tienen portaaviones y además submarinos. Por su parte, Chile y Colombia nada más tienen submarinos, no tienen portaaviones, ¿sale, vale? Pero México no tiene los dos. Ahora, en el año 2002 existió propuesta para que la Secretaría de Marina empezara a construir submarinos. Desgraciadamente el proyecto se quedó congelado y eso también nosotros lo debemos de cambiar, ¿sale, vale? Ahora, ¿qué necesitamos para que esto se haga realidad? Primero que nada, y a reserva de su mejor opinión, reformas legales. A ver, si el RIANAM es claro y me dice que la Secretaría de Marina tomará el control de las aduanas de tráfico marítimo y va a coadyuvar en las labores de vigilancia con la autoridad aduanera, ¿por qué no reformar lo que es el RIANAM, el reglamento interior de la Secretaría de Marina, por supuesto la ley orgánica de la Administración Pública Federal, la ley aduanera, su reglamento y la ley de la Armada de México? ¿Para qué? Para que a nivel legal se establezca esta facultad compartida, si se me permite la expresión, donde tanto la autoridad marítima como la autoridad aduanera pueden llevar sin ningún problema la seguridad y garantizar, perdón, la seguridad en las aduanas de tráfico marítimo y apoyarse con tecnología. Aquí yo recomendaría que la NAM tenga una unidad, o más bien dicho, una dirección, como ya se les llama, una Dirección General de Inteligencia Aduanera, en donde se apoye con la Secretaría de Marina. ¿Sí, vale? ¿Por qué? Porque la Secretaría de Marina conoce muy bien la delimitación marítima, conoce muy bien la regulación de derecho marítimo y derecho del mar y sabe operar este tipo de aparatos. ¿De acuerdo? Ahora bien,
Rubén, eso no es militarizar a las aduanas. Miren, chicos, dejémonos de llevar por comentarios de Radio Pasillo, lo digo con todo respeto. Si las aduanas se estuviesen militarizando, perdón, ya desde cuándo formarían parte directamente de la Sedena, y no es así. ¿Sale, vale? La Secretaría de Marina, contrario censo a lo que pasa con Sedena, no es una Secretaría de Estado completamente castrense como se piensa. Hay personal civil laborando ahí. ¿Por qué? Acuérdate que el 7 de diciembre del 2020 se publicó en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación reformas de alto impacto, por lo que a derecho marítimo mexicano se refiere, en donde se reformaron 3 ordenamientos de suma importancia: la ley de puertos, la ley orgánica de la Administración Pública Federal y la ley de navegación y comercio marítimos. La esencia de esa reforma, chicos, consistió en que la autoridad marítima y la autoridad portuaria recayera única y exclusivamente en la Secretaría de Marina. Esto entró en vigor el sábado 5 de junio del 2021, tuvo una vacatio legis de 180 días naturales, ¿de acuerdo? Este, ¿Quién era la autoridad marítima y la autoridad portuaria antes de la entrada en vigor de esa reforma, Rubén? Fíjate que yo antes decía que México tenía una autoridad marítima bicéfala, bajo estos comentarios que te estoy haciendo. ¿Por qué? Porque la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encargaba de las cuestiones civiles, mercantiles y administrativas. ¿Sale, vale? Como autoridad marítima. O sea, con ella veías directamente cuestiones de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional, permisos de navegación, libretas de mar que se deben expedir a las personas que trabajan a bordo de un buque. ¿Sale, vale? Y la Secretaría de Marina nada más estaba encargada para la defensa de la soberanía de nuestros mares. Bueno, en razón de estas reformas, ya ese personal de la Marina Mercante terminó absorbido por el personal de la por la Secretaría de Marina. ¿Sale, vale? Por eso no te puedo hablar de una secretaría completamente castrense. El brazo militar de la Secretaría de Marina está integrado por la Armada de México. Aquí llamemos a las cosas por su nombre, chavos. No se llama Secretaría de Marina Armada de México, se llama nada más Secretaría de Marina. ¿Sale, vale? La Armada de México es una parte de la Secretaría de Marina, lo cual va acorde con nuestra propia Constitución, ya que me habla de un derecho marítimo de paz y un derecho marítimo de guerra, y también me habla de una marina mercante, entiéndase marina de paz, aquellos que se encargan de pescar, transportar, explorar y prestar servicios de turismo náutico. Y por otro lado, tendremos a la Marina de Guerra, que es esta armada. ¿Sale, vale? El ejército marítimo, si se me permite la metáfora, ¿de acuerdo? Entonces, yo recomendaría que además de que existiera esa reforma legal para que naciera la Dirección General de Inteligencia Aduanera, haya capacitación de los dos lados, tanto de la autoridad aduanera como de la autoridad marítima, para saber operar este tipo de aparatos. De igual manera, yo me apoyaría, como lo hacen otros países, en las universidades que tenemos en nuestro país, para que las universidades, además de ser centros de enseñanza, como lo he comentado en otros espacios, se conviertan en centros de investigación. A mí me da mucho gusto y me llena de mucho orgullo, a pesar de que no soy egresado de esas universidades, que la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional sean centros de investigación, pero con tantas universidades que tiene México, y algunas de ellas entre las mejores del continente, no nada más en América Latina, ¿por qué no hablar, por ejemplo? No quiero excluir a nadie, son universidades que me vienen a la mente. ¿Por qué no pensar en el ITAM, en la Salle, ¿sale, vale? O también cómo se llama en la UAM, que también es una universidad del Estado, para que se conviertan en centros de investigación. A ver, Rubén, entiende que aquí este tipo de tecnología no se produce. Ok, yo pregunto, ¿quién dice que no y por qué? ¿Sale, vale? Si México compite y rivaliza con Rusia por lo que se refiere a la industria aeronáutica, ¿por qué no podemos hacer drones nosotros? Es cosa de que mandemos a nuestros estudiantes al extranjero a aprender a hacer esa tecnología y
que tenga la condicionante de regresar a México para poner en práctica esos conocimientos adquiridos y ya dejar de ser el eterno maquilador, lo digo con todo respeto. Maquilar no es malo, pero llevamos 80 años maquilando. Yo creo que ya deberíamos de dar el siguiente paso para empezar a producir nuestra propia tecnología y que México se convierta en un exportador de bienes de consumo, pero también de bienes de capital. ¿De acuerdo? Qué bueno que estamos en el top 10 de los exportadores, pero a mí me encantaría estar en el rubro de este tipo de tecnología, este tipo de industria, y tenemos el potencial para hacerlo. Por genética, tenemos el famosísimo ingenio mexicano que tanto le encanta a los alemanes y a los japoneses. Nos consta a varios de nosotros. Me encanta trabajar con mexicanos, decía un alemán, porque ellos le ahorran mucho dinero a la empresa. No sé qué le hicieron a la máquina, que era la que le daba nacimiento a la cadena de producción. No sé qué le hicieron, pero ya no hubo la necesidad de comprar otra máquina, lo cual le ahorró miles de dólares a la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado, las reformas legales son muy importantes. Oye, Rubén, ¿y por qué no mejor algo más rápido y celebrar convenios de colaboración administrativa? Miren, chicos, los convenios de colaboración administrativa a veces de que se redactan de una manera tan, perdonen ustedes la palabra, tan simple, tan mediocre, llegan a caer en la inconstitucionalidad. ¿Sale? Ejemplo rápido. ¿Qué pasa cuando te levanta un PAMA la Secretaría de Finanzas en la entidad federativa donde tú vives? De antemano te sé decir que es inconstitucional. ¿Procede un juicio de amparo, Rubén? Claro que procede un juicio de amparo, pero no siempre es la mejor opción. ¿Por qué, Rubén? Porque si te embargaron esos celulares o esas playeras y el PAMA lo remedias etiquetando, etiqueta en vez de interponer una demanda de amparo. ¿Sale y vale? Pero los convenios de colaboración administrativa siempre van a tener más que lagunas legales, océanos legales. Además de que por el principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que me habla del orden jerárquico de las leyes y aparte yo le sumaría el principio pro homine pro persona para que también estos drones y los submarinos respeten los derechos humanos, hablando de la inteligencia artificial. Déjame te cuento que hasta ahorita como están las cosas en México, las embarcaciones no tienen personalidad jurídica, pero Rubén, tienen una nacionalidad, tienen un nombre, totalmente de acuerdo contigo, pero ahí estamos hablando de elementos de individualización requeridos en el derecho marítimo internacional y que de hecho vienen en su documento, que es el certificado de matrícula, que va a ser el documento, disculpen ustedes el pleonasmo, que va a acreditar fehacientemente la nacionalidad de una embarcación. No es la bandera, y ya vamos a expresarnos con propiedad. No se dice bandera, se dice pabellón. ¿Sale, vale? Ahorita te voy a explicar la razón. El pabellón presume la nacionalidad del barco una vez que estés enarbolado, sinónimo de izarlo. ¿Sale, vale? Pero el documento que acredita fehacientemente la nacionalidad de los buques es el certificado de matrícula. Ahora, ¿por qué te digo que no me digas pabellón? Perdón, no me digas barco y me digas pabellón. Miren, chicos, tenemos el Código Internacional de Señalamiento Marítimo o Código Internacional de Señales que está compuesto por banderas, las cuales van a significar una letra o incluso una expresión. ¿Sale, vale? Banderas y gallardetes, que son las de forma triangular, esas son banderas. Y pabellones son las banderas nacionales de cada país. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cuestión te quiero comentar? México no puede ser ajeno a los cambios tecnológicos y eso aplica, por supuesto, también a las aduanas. Las aduanas no nada más tienen una función tributaria, es una de las principales, claro que sí, pero no es la única función que tienen, ¿sale, vale? Estoy de acuerdo contigo que las aduanas se encargan de recaudar las contribuciones que pagamos en nuestros respectivos pedimentos y también aprovechamientos como lo son las cuotas compensatorias, pero no es la única función que tienen. La aduana también tiene una función de salud pública y lo vemos con los permisos de, ¿cómo se llama? Sanitarios de importación.
¿Sale y vale? Si no se tiene ese permiso, la mercancía no entra, siempre y cuando la requiera. ¿Sale y vale? ¿Por qué, Rubén? Porque el Estado mexicano no puede permitir la entrada de alimentos que pongan en riesgo la salud de la población. De igual tiene una función de sanidad ambiental y vegetal. Lo mismo, pero por lo que respecta al reino animal o especies animales no humanos y también a las frutas y vegetales. ¿Sale y vale? No podemos permitir la entrada de animales no humanos que puedan afectar el ecosistema tanto terrestre como marítimo de nuestro país. Déjame te digo que el pez león es uno de los principales invasores del ecosistema marino, prolifera en el Golfo de México, en ambos lados, ¿sale y vale? ¿Por qué llegan? Mira, desgraciadamente han estado llegando aquí en razón del cambio climático. Ellos son originarios del Océano Índico. ¿Qué diantres están haciendo hasta acá? Bueno, el cambio climático ha hecho que estén buscando ambientes más frescos, más adecuados y también el propio oleaje los ha traído aquí. Gente con gustos exuberantes, la expresión la señalo con todo respeto, se les hace bonito este pez, yo no le veo lo bonito por ningún lado, pero bueno, en gustos se rompen géneros. ¿Qué pasa con el pez león? El pez león es un pez depredador, él no está para vivir encerrado en una pecera. Estas púas de aquí, que es una extensión de su espina dorsal, están interconectadas con su médula espinal, la cual expulsa un veneno que es tóxico que el de la... ¿Qué pasa con el veneno del pez león? Coagula la sangre. ¿Sale, vale? Si un ser humano desgraciadamente es picado por un pez león, hay que darle atención inmediata en menos de 15 minutos porque si no se muere. La sangre se coagula, se vuelve gelatina. ¿Qué pasa? El corazón, al ver que la sangre no está circulando, empieza a bombear, empieza a acelerar los latidos y el corazón se puede llegar a reventar. Es una muerte horrible. ¿Sale, vale? Ahora, ¿qué pasa con estas personas que ya no quieren tener al pez león en su pecera? Fíjate el tamaño del pez león. Sale, aquí lo está teniendo un buzo. Es un pez grande. Bueno, te reitero, él es un pez depredador, es sumamente agresivo y empieza a pegar en la pecera. La gente se siente incómoda o empieza a sentir miedo o a ver qué pase por su mente y se les hace fácil tirarlo a la mar. Y en el Golfo de México, desgraciadamente, el pez león tiene un depredador natural. Al contrario, él es el que está terminando con otras especies, entre ellas los arrecifes de coral, el equivalente a la selva del Amazonas, pero por lo que al ámbito marítimo se refiere, para que te des una importancia de esto. Rubén, ¿es verdad que el pez león es una mercancía prohibida de conformidad con la ley de los impuestos generales de importación y de exportación? Eso es correcto. ¿Y sabes qué, en qué nos ayudarían estos drones marítimos? En llevarlos a su ecosistema natural, capturándolos. Y así nos evitamos el daño de que una persona quiera hacerlo y pueda morir. ¿Sale y vale? Oye, pero ahí, ¿cómo se llama? No intervendría la SADER para nada. La SADER interviene en cuestión de pesca alimentaria. Esto le corresponde a Secretaría de Marina y perfectamente bien se puede coordinar con la aduana. ¿Sale y vale? Yo siempre he dicho que haciendo sinergia y haciendo equipo, todo fluye mucho mejor. En vez de estar pensando, disculpen ustedes la expresión, lo menciono también de forma muy respetuosa, en puras superficialidades, que si esto es una dictadura, que si se está militarizando todo, no, 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 chicos, tranquilos, ¿sale y vale? ¿Quieres cerciorarte de las reformas legales y de qué tan cierto es lo que escuchas y lo que ves en diversos medios de comunicación o en comentarios de boca? Chécate la Gaceta Parlamentaria, ¿sale y vale? Ahí no hay pierde, ahí vas a encontrar lo que se está discutiendo y cómo podrán quedar, ¿sale y vale? Los futuros ordenamientos legales. ¿De acuerdo? Por lo que respecta a los submarinos, no necesitamos por el momento submarinos tan grandes como los que tiene China, Rusia o Estados Unidos. Incluso podemos hablar de submarinos de un tamaño considerable que no estén tripulados y puedan ayudar también a labores de investigación y apoyar a la aduana en otras de sus funciones que es de seguridad nacional. ¿Cómo que seguridad nacional? Tan sencillo como esto. Armas de fuego no pueden ingresar, aunque sean de juguete, si no tienen un permiso de la Sedena.
Así de sencillo, ¿sale y vale? Y la Secretaría de Marina, apoyándose con la autoridad aduanera, bien puede detectar contrabando o narcotráfico a través de submarinos. Mejor, la delincuencia organizada tiene submarinos que la propia Armada de México. Qué desazón tan grande, ¿verdad? Como podemos ver, hay muchísimo potencial en estos drones y submarinos para que sean aliados de las aduanas. Si me haces favor, Isaí, para compartir el reconocimiento del maestro Rubén. Bueno, maestro, y Trade and Law Customs, TLC Magazine y TLC Asociados, y hagamos un trueque, otorgan el presente reconocimiento al maestro Rubén Abdo Oscar Camacho por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Los drones y los submarinos como aliados del comercio exterior el día 9 de noviembre del 2022. Firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre de Estéfano, y la directora de TLC Magazine, la maestra Daniela Martínez.